Hoy les voy a hablar del plan divino de Venezuela. El plan divino de un país está íntimamente entrelazado con el plan divino de sus habitantes. Las cualidades y vibraciones propias de determinado espacio geográfico están en resonancia con las energías y aprendizajes que sus habitantes necesitan experimentar. A través de la resonancia con nuestro camino de vida llegamos a nacer en un lugar geográfico que ofrece los desafíos y enseñanzas que nuestra alma requiere. Elegimos un lugar de nacimiento debido a nuestras características y desafíos kármicos. Algunas veces, almas guerreras encarnan en territorios para liberarlos de ataduras, las cuales ya han trascendido en su registro kármico. En otras ocasiones, vienen guerreros de la oscuridad y nacen en estos territorios atraídos por la densidad acumulada con la misión de exponer esa oscuridad sacándola a la luz para que todos puedan verla. Así la luz y la oscuridad sirven al plan divino. Cada una juega un papel en ese servicio. Muchas veces no entendemos por qué el sufrimiento y por qué cosas terribles son permitidas en nuestro mundo, pero ambos extremos, luz y sombra, son necesarios para el equilibrio y el propósito divino. El plan divino de una nación es muy complejo y abarca largos ciclos de tiempo en un camino, combinados con ciclos cortos y acelerados en otros caminos. En el caso de Venezuela, su recorrido comenzó en el año 1000 a.C., cuando las primeras poblaciones llegaron a las regiones andinas, dando origen a una nueva conciencia. En ese entonces la república no existía, solo prevalecía una profunda sabiduría guiada por la naturaleza y los seres elementales que allí habitaban. Venezuela en aquel tiempo vivía en una etapa de maestría del ser. Es una etapa conectada armónicamente con las fuerzas naturales y espirituales del entorno. En principio, podemos ver en el mapa maestría del ser. Maestría del ser son estas frecuencias que están aquí. Son sumamente elevadas. Después tenemos paz espiritual, meditación. Acá que se hizo un recorrido así y se pasó a paz espiritual, meditación. Luego a cantos divinos, dualidad. Se pasó de acá a acá. Y luego nivel de la conciencia suprema creadora. Se hizo este camino aquí. Y luego este camino más largo. Estos caminos no los voy a explicar uno por uno a profundidad, pero en líneas generales. Aquí Venezuela estaba en una frecuencia de maestría muy conectada con la naturaleza divina del Creador. Era un jardín del Edén, una joya de luz, un faro para todo el planeta. Los seres humanos que aquí habitaban se encontraban en armonía total con la naturaleza y recibían los mensajes de ella y del Creador. Era un estado de pureza, de santidad. Venezuela era un verdadero diamante que reflejaba luz. Es probable que este territorio del cual hablo no sea la Venezuela que conocemos hoy políticamente conformada, sino que abarcara también parte de los territorios de Colombia y Brasil. Después vino un cambio de conciencia del año 31 al 61 después de Cristo. Este se llama misión consciente. Y luego vino canales conscientes del año 81 al 91 después de Cristo. O sea que de estos niveles de conexión perfecta se pasó a una frecuencia un poco menos sutil, pero igualmente sutil e importante. Entonces de estos planos que ven aquí color azul se pasó a esta frecuencia que se llama misión consciente.
Aquí terminó un tiempo de profunda belleza y ligereza. Hubo un cambio en la frecuencia y esto tiene que ver más con el sentido de tomar responsabilidad como humanos y comenzar a interrelacionarse con la naturaleza desde un punto como más activo. Esto abre el camino a una necesidad de organizarse en comunidades y redes de apoyo. Allí surge un nivel de conciencia de amor por el servicio incondicional, que es más ese camino de misión consciente del año 61 al 81 después de Cristo. En este momento se perdió la ligereza de esa dádiva divina, donde no había que hacer nada, sino recibir con naturalidad, y comenzó una conciencia de carencia. Aquí pudo haber un cambio en el clima o una escasez de recursos que trajeron una etapa más dura para el territorio, una etapa de trabajo de la tierra, planificación de la siembra y la necesidad de organizarse en tribus para distribuir los alimentos y el cultivo a los trabajadores. Cada tribu tendría costumbres y formas diferentes. Se pierde esa percepción de estar unido al planeta, ese sentido de unidad, y surge el sentido de utilidad. Algunas tribus dejaron de ser nómadas y se estableció una conciencia de colaboración, unión, y eso hizo que se comenzara ese tiempo del servicio incondicional. Esa cooperación entre las tribus, el gusto por el trabajo en comunidad. Aún así, aunque no era el paraíso en la tierra, este era un nivel de conciencia muy sublime, con un equilibrio perfecto entre cielo y tierra. Después se pasó del año 91 después de Cristo a 1953 a niveles armónicos. En el mapa lo podemos ver como esta frecuencia. Entonces, si se estaba en el nivel de servicio incondicional, hay una caída de conciencia y se pasa a esta frecuencia. Aquí los indígenas comienzan a identificarse por su tribu. Se reconocen de un territorio o de otro, de una tribu o de otra, cada uno con ciertas costumbres, y comienzan los vicios humanos. La codicia, la envidia, las trampas, las preferencias. Esto comienza a arraigarse como algo natural y ocurre esa caída de conciencia. Al llegar ese tiempo de la conquista, los indígenas no presentaron casi resistencia, como pudo haber ocurrido en México con los aztecas o en Perú y Bolivia con los quechua. En estos países se necesitó la figura de un colonizador, un virrey, para vencer a la resistencia indígena. En Venezuela los conquistadores y sus descendientes pudieron usufructuar las tierras, tomarlas, tomar el territorio, porque los indígenas estaban poco organizados. Probablemente ni entendían el hecho de ser dueños de un terreno, de una tierra. Ellos entendían que la tierra no se podía vender y se dieron a los colonizadores ese espacio. Después lo que ocurre en este periodo es el asentamiento de los colonizadores, donde el amo blanco era el dueño de todas las tierras y tenía esclavos y semiesclavos, indios y negros, además de las demás razas híbridas, resultado de la mezcla de los blancos con las clases explotadas. Con las delimitaciones políticas y la colonización y la etapa independentista, se acentuó cada vez más la experiencia kármica por países con nombre y fecha de independencia. Ya cada país tenía una historia individual y el territorio entonces sí comienza a ser Venezuela. Aquí se pasa a recorrer ese camino de niveles armónicos. Fue un largo camino de cambios y de comprensión de las reglas del juego más mundanas. Se comienza a formar la idiosincrasia y los valores culturales. Este tiempo se caracteriza por ese trabajo duro y continuado hasta formarse como una república.
Digamos que se asientan en esta época las bases con las cualidades y defectos propias de un país, con sus aciertos y desaciertos. Comienza a verse la explotación desmedida de la tierra, las guerras por territorio, la codicia. Todo eso nos lleva a ese nivel armónico, que aunque el mapa se llama nivel armónico, es un nivel de conciencia un poco más denso. Es experimentar en la materia desde la inconsciencia, tiene que ver con las luchas de poder, la codicia y el movimiento de intereses. Se cae en esa conciencia de sacrificio. Luchar por el sustento y en un sentido de supervivencia, donde la competencia es la principal motivación y no el servicio desde el amor incondicional. Aquí se aprende con lecciones duras, aunque puede ser un tiempo también muy feliz, pero dentro de lo mundano, viviendo con los altibajos de la vida. En esta etapa se descubre el petróleo y entra el interés de los consorcios extranjeros. Comienza una gran caída que marca el comienzo de la oscuridad. Es una gran caída consciente que va de 1953 a 1992, 1994, que fue como una transición de esa caída de conciencia. Lo podemos ver en el mapa acá, ¿no? Se venía por esta frecuencia y hay una gran caída consciente en este tramo. Esta caída no es un error, es una lección de la mente colectiva que parte de la conciencia territorial. Esa conciencia territorial tiene sabiduría y elige vivir pruebas para corregir un error del colectivo, bien sea por falta de integridad en la acción o la frecuencia negativa que esté vibrando más. En el caso de Venezuela era el individualismo, la falta de valores, la corrupción, la codicia, el egoísmo. En general era un camino de servicio a la personalidad y el dominio de los demás, donde siempre se busca resolver los problemas de forma superflua para tratar de llenar la carencia de los verdaderos valores. Las ansias de poder, las mentiras, resaltaron en ese tiempo y fueron parte importante que aportó a esta caída de conciencia. Con las riquezas de los minerales y la llegada de la era petrolera, todos aquellos que buscaban el poder desde 1953 hasta 1954 estaban nublados por la codicia y el amor al poder. Aunque muchos venezolanos recuerdan este tiempo como los mejores años de Venezuela, los años dorados, estos no fueron años de construcción de una civilización avanzada, con altos valores, colaboración, formación en ética, valores y principios con el colectivo. Estos fueron años donde se estaba simplemente cavando profundo hasta los niveles más bajos de la conciencia. Fueron años donde se pudo hacer mucho por la sociedad, por la educación, por las infraestructuras, y el venezolano prefirió el camino de lo fácil, lo vicioso, la codicia, el desorden, la corrupción. Era el tiempo de la cultura del más vivo, donde no era promovido el que tenía más mérito, sino el que tenía más amigos en el poder. Y cuando esto pasa, el alma colectiva se vicia porque se pierde el incentivo a la virtud. Para ser el mejor, solo se debía ser el más astuto o el más tramposo. Esto desintegró las bases y apagó la luz individual, bajó nuestras defensas a la oscuridad y marcó el camino a la autodestrucción de la sociedad. Este periodo comienza desde el primer año de la dictadura de Pérez Jiménez hasta la reelección de Rafael Caldera. Para cerrar estos tiempos tenemos el golpe de Estado de 1992 hasta la bancarrota bancaria de 1994. Luego pasamos a Deseo de vivir pruebas desde 1994 hasta 1999. Aquí en el mapa se puede ver la primera entrada que tuvo Venezuela a los planos densos.
Deseo viene de esta caída de conciencia a deseo de vivir pruebas. El alma colectiva estaba cansada del abuso de poder, de la impunidad, del desorden y se fue más profundo a vivir y a experimentar pruebas. Fueron 5 años de transición para poder entrar en esos planos más densos, desde el gobierno de Rafael Caldera hasta la llegada de Chávez al poder. Y con el deslave de La Guaira también comienza una transición mucho más profunda que se caracteriza por un deseo de sufrir. Se desbloquea esa primera puerta a los niveles más bajos de la conciencia. Planos densos, nivel 2. Desde el momento que llegó Chávez al poder hasta su segundo mandato, aquí llega el vengador, alguien que pondrá el castigo y las pruebas, el que acorta la cuerda, polariza y separa a todos los venezolanos con un discurso desdichado que repite una y otra vez y cala muy bien en la conciencia colectiva. Una vez que logra dividir, cambia las leyes, cambia las reglas del juego, cambia la constitución, elimina las instituciones, privatiza los servicios públicos y toma todo el poder. Esto demuestra toda la inmoralidad que quedaba oculta y que estaba en todos los estratos sociales. La corrupción, los excesos y el despilfarro se veían a nivel nacional. Luego Venezuela pasa a planos densos, nivel 3 desde 2008 hasta 2012. Justo aquí. Esto va desde el segundo mandato de Chávez hasta que sale de plano. Aquí se pierde por completo la libertad de expresión con el cierre de los canales de televisión, presos políticos, exiliados políticos, el cierre de estaciones de radio y con el precio del petróleo en sus máximos históricos, todo el país fue consumido. Los recursos naturales saqueados y en estos planos, nivel 3, planos densos, finalmente el vengador termina su labor y es consumido por ella misma. Una vez que muere Hugo Chávez, Venezuela entra en la etapa más oscura que se haya vivido. Se llama regenerador de mundos, máxima dualidad. Esta es la máxima expresión de la oscuridad. Él deja el tablero del juego para que la más grande oscuridad llegara. Aquí ella termina de consumir todo lo que queda. El miedo se instala en los corazones de los venezolanos. Esta oscuridad también estaba en el plan divino de Venezuela y fue marcada por la muerte de Hugo Chávez y el ascenso de Nicolás Maduro al poder. En este tiempo comienza el colapso económico, la crisis humanitaria, las protestas masivas y la consolidación del régimen autoritario a través de la creación de la Asamblea Nacional Constituyente. Estos años también vieron un incremento en la migración de los venezolanos debido a la escasez y la represión política. Luego viene inconsciencia, pasamos a un camino, otra frecuencia, igual en los planos densos de regenerador de mundos, se pasa a este camino de inconsciencia. Aquí el alma está completamente aturdida de la oscuridad. Nos recuerda como cuando un recién nacido abre los ojos por primera vez. La dualidad ciega y no permite que se comprendan los límites que se ejercen en la materia ni los que se deben ejercer sobre sí mismo. Las acciones aquí son erradas, impulsivas, temerosas. Se entiende que las personas tienen un estrés postraumático y todo es dudoso. Cuesta mucho volver a confiar. Hay un estado generalizado de paranoia. En 2017, con la nueva oleada de protestas y una crisis constitucional en Venezuela por la ruptura del hilo constitucional, aquí la población despierta, pero estaba muy perdida en sus acciones, que eran poco asertivas y muy irreverentes. Luego
pasamos de 2017 a 2019 a distorsión de la luz. Entonces se pasa un breve trecho acá, distorsión de la luz. Fue una etapa difícil desde los apagones, la escasez de alimentos, mientras el gobierno de Maduro se consolidaba en el poder. La oposición era liderada por Juan Guaidó, que buscaba deslegitimarlo a nivel internacional. El país pasaba por un colapso económico y humanitario sin precedentes, lo que nos llevó a una de las mayores migraciones de América Latina. En este camino se continúa en distorsión por toda la geometría que hay intrincada y produce una dispersión de la luz. Esto desencadena en situaciones en las que prevalece aún la ira, la violencia, el sentimiento de injusticia. De este estado de conciencia es posible salir si se hace un trabajo profundo y se atiende a lo justo, a lo real, se realiza la acción correcta para que se vaya disolviendo toda la experiencia confusa. Lo importante en estos niveles de conciencia es que no se crea en nada de lo que manifiesta o dice la oscuridad para cambiarnos. Pero la oscuridad confundió a muchos de la oposición y en vista de tal distorsión y miedo se tomaron decisiones erradas. No había claridad en la acción y se desconfiaba de todo y de todos. Para superar esta etapa había que ser firme, había que mantener la entereza y la integridad. Esta era la única forma de ver la luz al final del túnel. Ahora viene el nivel encarnación en la Tierra, desde 2019 hasta 2021. Se pasó a este nivel encarnación en la Tierra. Aquí ya se salió del infierno de la máxima densidad, pero comienza otra purga. En este nivel el odio, la indignación y la violencia son como un virus que no deja que la luz nos traspase y haga su obra de traer la providencia divina. Es como una geometría intrincada que crea un gran desorden y confusión. Esto es menos denso y se puede comprender en dónde estuvo el error claramente para pasar a una corrección más consciente. Una vez que se atraviesa por este camino, se corrige el error cada vez más y eso hace posible comenzar a ver la luz. Del 2019 a los años de encierro o años de pandemia, esto ayudó a elevar la energía de las personas. La migración de los años anteriores ayudó o alivió mucho a la energía colectiva. Muchos de los que quedaron tuvieron que despertar espiritualmente para poder seguir adelante. Esos momentos fueron un encuentro con lo más profundo del ser. Aunque fueron momentos difíciles, cada quien asumió la responsabilidad sobre sí mismo. Ya sabían que nadie externo les podía ayudar. Así, un buen porcentaje encontró su propia luz y fue suficiente esto para favorecer a todo el país. Luego tenemos el nivel conciencia de creador, primer camino, desde 2021 hasta 2027. Vamos a ver este camino donde estuvo Venezuela en tiempos precolombinos. Este camino es una completa novedad para Venezuela porque nunca se había estado en una frecuencia tan alta desde la época precolombina. Los indígenas sí estaban en una alta frecuencia. Los primeros pobladores del territorio estaban en contacto profundo con la naturaleza. En conciencia de creador, el colectivo entrará en algo parecido a una infancia, pero en lo espiritual, y esto durará hasta su adolescencia. Es una primera etapa en donde se comienza a tomar responsabilidad sobre cada acto. Ya no se buscará a un padre protector o a alguien que lo represente. El ciudadano se involucra
y entra en cuestionamientos filosóficos para poder solucionar los problemas sociales. Aquí el individuo ya no se preocupa únicamente de sí mismo, sino que se comprende la importancia que repercute de sus acciones a largo plazo. Se tienen principios elevados y no se necesita de una autoridad vigilando todo el tiempo sus acciones. Cumplen las leyes sociales porque saben que esto repercute en paz, en armonía y en orden. Aprecian sus espacios públicos y cuidan de ellos porque saben que sus impuestos los pagan y también los sienten como suyos. En general, puede despertarse un espíritu colaborador. Se comprende bien que somos co-creadores de sistemas, que estamos interconectados y todo lo que hacemos afecta al otro tarde o temprano. No se dará por sentada la democracia, se comprenderá y se recordará todo lo que nos costó tener la libertad que logramos y todos los sacrificios que hicimos en el camino para lograrla. Ahora vamos hacia el futuro de Venezuela. Está en la frecuencia nivel de luz del 2027 al 2080. Se pasa de este camino en el que estábamos desde 2021 a 2027 a esta frecuencia un poco más sutil. Este nivel es la divinidad abriéndose para traer formas sutiles a este mundo. Las personas tienen conciencia política para defender las instituciones. Antes aquellos que tenían valores éticos no querían estudiar política, pero en un futuro no será así. Las personas se interesarán también por el medio ambiente, la ecología, el respeto por la educación libre. El venezolano defenderá los derechos humanos y no será solo desde el servicio, sino que emergerá una Venezuela que estará creando nuevas formas sociales y culturales para relacionarse. Pueden surgir grandes innovaciones científicas, tecnológicas y artísticas. Venezuela estará en el foco, pero por el interés creciente que tendrán sus habitantes de crear nuevos sistemas conscientes y respetuosos. Y les digo con toda honestidad, no sé cómo puede ocurrir esto en tan corto tiempo. La única respuesta que se me ocurre es que llegarán oleadas de venezolanos y extranjeros preparados de todas partes del mundo y dispuestos a trabajar por el país. Esta sería una nueva generación que no permitirá el facilismo, ni la trampa, ni el chanchullo, ni la corrupción. Esto será muy ofensivo e inaceptable. Estos venezolanos sabrán a qué caminos oscuros les puede llevar un soborno. Conocimos a la oscuridad de primera mano y no le daremos ni una rendija, por pequeña que sea, para pasar. Cada uno debe ser su propia autoridad vigilante ante cualquier descuido, y eso para que Venezuela entera quede protegida de otra caída de conciencia. Si nos ganamos esa paz y esa libertad, debemos ser sus custodios, y eso comienza en cada uno, para que sea un reflejo en toda la nación. Integridad, integridad, integridad. Pero ¿cómo podemos integrar este plan divino visto a gran escala con nuestra experiencia como individuos? En el venezolano hay un brillo único que tenemos en nuestra naturaleza, ser ese diamante poderoso que refleja luz. Y el diamante más fuerte no le puedes destruir, es muy difícil, pero sí lo puedes manchar. Por eso cada uno debe reconocer ese valor que tiene como ser de luz y honrarlo cada día. ¿Y cómo se puede honrar eso que eres? Y aquí viene el trabajo duro, cultivando virtudes y colaborando con el necesitado, siendo constructivos, respetando el entorno, comprendiendo que si ejerces corrupción en lo pequeño, es igual que hacerlo en lo grande. Comprender que la persona más importante que te está viendo cometer buenas o malas acciones eres tú mismo.
Estás faltándote el respeto a ti mismo cuando haces trampa, cuando engañas, cuando robas, cuando destruyes, te estás destruyendo a ti mismo. Cuando buscas pasar por encima de otros, cuando buscas brillar sin méritos, cuando quieres ganar sin saber y sin haber realizado el recorrido de la experiencia. Si continúas en eso, te estás destruyendo, te estás desintegrando. Por eso como venezolanos nos toca esa lección colectiva, darle valor al mérito, a la bondad, a la moral, no ver los modales como una cosa de gente aburrida, respetar nuestro medio ambiente y sentirnos parte de una sociedad que merece ser reivindicada y saber que eso es parte de cada uno. Respeto, conexión, condescendencia, colaboración, buena voluntad y sobre todo orden. Y lo más difícil es a veces cambiar esas cualidades positivas que uno considera que son buenas pero no lo son. Nuestra ligereza, por ejemplo, tenemos que autocorregirnos con eso. Así como corregimos al niño de 3 años que dice una grosería que escuchó de un adulto y se ve muy gracioso, pero sabemos que no debemos dar rienda suelta a esas actitudes porque no es lo correcto. Así debemos dejar de ser tan desordenados y aprender del orden. La planificación y la educación no son aburridas, son necesarias y vitales para sostener la integridad de una nación. Hay que aprender a apreciar las reglas para mantener los espacios preservados, aprender de nuestros errores y reflexionar para corregir las fallas. Eso es lo que viene para el plan divino individual para los venezolanos. Me despido y espero que toda esta información sea útil para tener una amplia perspectiva del problema que atravesamos y ver esas capas más profundas que están allí, que estaban allí, y reflexionar acerca de todo este conocimiento para hacer que todo esto sea un conocimiento y más tarde poder gozar de sabiduría.